Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Alonso y a Urpi por permitirme este espacio para compartir estos temas. Bueno, rápidamente, un poquito de mí. Yo me llamo Milagro Solano. Yo soy bachiller en salud ambiental de la Universidad de Costa Rica y también soy licenciada en docencia. He estado también estudiando el técnico de agricultura orgánica en el Centro Especializado de Agricultura Orgánica aquí en Cartago y he tenido como experiencia siendo parte de algunos colectivos que trabajan con la agroecología y la educación, como la Escuelita de Saberes Libres y la Junta Agroecológica. También había estado haciendo la práctica cuando hice el de docente. Cuando hice la práctica en docencia, trabajé, bueno, le colaboré como asistente a la profe de abonos orgánicos de Lina, entonces ahí fue como que tomé un poquito más experiencia como en el tema. Entonces, bueno, hoy les traigo un tema muy bonito que me gusta mucho y se lo voy a compartir aquí un momentito. Me avisan si se ve bien, Listo, se ve. porque sí, ok, solo se ve la presentación, no se ve nada más de la pantalla. Solo se ve la presentación. Ok, entonces soy yo la que veo como el cuadrito de... Bueno, para una introducción así rápidamente, ay, nada más dame un momentito para yo ponerme mi tiempo, porque si no lo estoy viendo, se me va. Em, Rápidamente, el tema es microorganismos benéficos aliados en la salud ambiental. Em, yo quería como así un tema de introducción rápidamente, ¿por qué con la salud ambiental? Bueno, la salud mental es un tema súper amplio del que voy a desarrollar durante la presentación, pero lo que yo quería con esto es que se sintieran involucrados todas las personas y no solamente como a veces se relaciona, bueno, con solo un área, qué sé yo, con el cuerpo humano o la agricultura y la salud ambiental es un campo muy amplio, entonces, y los microorganismos también, entonces yo quería como que el tema fuera atractivo como para muchas personas porque se van a dar cuenta que tiene que ver con todo, ¿verdad? Y además, el término de salud ambiental es relativamente, puede decir que poco conocido o poco usado, ¿verdad? Entre muchos campos, y es, digamos, lo que yo estudié. Entonces, para mí es muy importante darle visibilidad a este tema porque a veces los profesionales de salud ambiental nos encontramos como con eso, ¿verdad? Que a veces nos queremos presentar, bueno, yo soy saludista ambiental y entonces es como, ¿qué es eso? Entonces para mí es muy importante como dar ese conocimiento, ¿verdad? También y esa visibilidad a todos los profesionales, ¿verdad? Que estudiamos esta área. Bueno, es como nada más para introducir el título de la actividad, pero durante la presentación vamos a tener esta microagenda tenemos acá. Vamos a hablar de microorganismos benéficos, eh, vamos a conocer un poco de su mundo, eh, pero siempre relacionándolo con el nuestro porque todos estamos juntos en esto, ¿verdad? Luego vamos a hablar de por qué este tema es atinente y por qué es se relaciona tanto la salud ambiental con los microorganismos. Y también vamos a hablar sobre técnicas accesibles de alianzas de los microorganismos, que esto viene a ser como usos que les podemos dar a los microorganismos. Hemos escuchado técnicas como de los microorganismos de montaña, microorganismos eficientes y todos esos términos vamos a intentar aclararlos durante esta presentación. Eh, eh, Va a ser como, voy a intentar ser lo más clara posible y usar el lenguaje que más entienda a todo el mundo porque mi idea aquí es como que logremos una comprensión básica del tema de aquí van a salir muchas ideas y conexiones, ojalá, ¿verdad? Y, y no sé, ganas de investigar sobre los temas y aplicarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, empiezo con esta imagen. Bueno, el título Microorganismos Benéficos, conozcamos su mundo en relación al nuestro, es esta primera parte de la charla, ¿verdad? Empiezo con esta imagen así de la niña Pochita, de muy de las filminas de los noventas que usábamos en la escuela, pero es porque en esta imagen es como una representación de todo lo que sucede alrededor de nosotros,
en los ecosistemas en los que vivimos. Vemos que hay un flujo de energía, un flujo de la materia, hay especies relacionándose, ocupando un lugar, una función, relacionándose entre las mismas especies, entre otras especies, con el entorno. Están todos los ciclos que mantienen el equilibrio en estos ecosistemas y por aquí anda una parte de nosotros, ¿verdad? Que es tal vez la parte que impacta, pero también nosotros podemos buscar otras acciones para solucionar. Y básicamente entre todos estos elementos que se están moviendo acá, hay unos que generalmente no vemos y que hacen mucho del trabajo que estamos viendo. Se encargan de muchos de los procesos que podemos ver acá y están en absolutamente todas las partes. Y esos son los microorganismos, ¿verdad? Hemos tenido diferentes conceptos a lo largo de nuestra vida sobre los microorganismos, pero ellos básicamente se encuentran en todos los ecosistemas, en todos los entornos, en todos los medios, están en este volcán, porque hay algunos que viven en esas condiciones, otros que viven en ecosistemas acuáticos, terrestres, están sobre las plantas, están debajo de las plantas, en las plantas, fuera de los animales, dentro de los animales y bueno, todo lo que, cualquier proceso puede que haya un microorganismo involucrado. Y como hay microorganismos que podemos decir tal vez así como los héroes y villanos, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, los buenos y los malos, o en términos más así técnicos, los benéficos o los patógenos, desde nuestra perspectiva, los vemos así, ¿verdad? Al final de cuentas, ellos lo que hacen es mantener un equilibrio, ¿verdad? No es tanto que si son buenos, que si son malos, es que en la perfección de un ecosistema, en un equilibrio, esas son las funciones que tienen. Eh, lo que pasa es que, bueno, ya más adelante los vamos a ver, nosotros somos los que hemos roto eso y entonces tal vez a veces han destacado unos más que otros, ¿verdad? Eh, como no vamos a poder hablar de toda la variedad de microorganismos, nos vamos a ir con una lupita como a esta área de acá, digamos, por decirlo así, y vamos a hablar de los microorganismos más que todo de los que están en el suelo, eh, porque ya sabemos que hay en todas partes. Para hablar del suelo, podríamos hablar de una charla completa, pero vamos a enfocarnos más que todo como en la vida que existe en el suelo. El suelo ya no se ve como antes, que era nada más un simple sustrato con minerales y que se servía de soporte y unas, ¿verdad? Cosas que tal vez nosotros no teníamos la noción de que es un organismo vivo. O sea, el suelo se dice que es un superorganismo y esta palabra que está aquí, que se dice microbioma, esta palabra quiere decir que hay un montón de seres trabajando en función, con una función, digamos, que es que ese suelo esté vivo, permanezca vivo y cumpla las funciones en el ecosistema. Por eso es que se dice que el suelo es un superorganismo. Es como si imagináramos como un cuerpo. Nosotros tenemos un montón de sistemas aquí trabajando y somos un organismo. El suelo vendría a ser algo parecido. En él existen diferentes también sistemas, ¿verdad? Como esto que conocemos como la cadena trófica, ¿verdad? Que hay organismos primarios, secundarios, terciarios, y todo esto sucede acá, ¿verdad? Bueno, ya les digo, aquí suceden un montón de cosas, ¿verdad? En el suelo. Pero nos vamos a enfocar, ¿verdad? Vamos a ir siguiendo a lo micro. Y bueno, para mencionarles esto, ¿verdad? El suelo también, entre los organismos que viven ahí, podemos encontrar que hay microorganismos, hay macroorganismos, ¿verdad? Que son un poquito más grandes, que tal vez los podemos ver más fácilmente, los mesoorganismos como los ácaros, por ejemplo, que están por aquí, y macroorganismos más como las lombricillas y las plantas también serían como otros organismos que se encuentran en el suelo. Pero para efectos de esta charla nos vamos a centrar en los microorganismos, la microflora, como los hongos y las bacterias, y la microfauna, como las algas, protozoos y nematodos. Vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Son los organismos que probablemente no podamos ver a simple vista, tal vez podamos ver alguna parte de ellos, ya cuando se juntan muchos sí podemos verlos, pero generalmente no son a simple vista, no los podemos ver. Bueno, los microorganismos que viven acá
Como les decía ahora anteriormente, existen los benéficos y los patógenos. En este caso, para esta parte de la charla, vamos a hablar de los microorganismos benéficos. Vamos a dejar los patógenos un toquecillo ahí de lado. Y también vamos a entender organismos benéficos como los organismos que pueden hacer que todos aquellos ciclos sigan funcionando, ¿verdad? Y también que controlan patógenos. A veces se nos confunden un toquecito los términos de microorganismos benéficos, microorganismos montaña, microorganismos efectivos también les llaman, pero vamos a dejar los microorganismos de montaña y efectivos para más adelante porque eso lo vamos a ver como más que todo un método diferente. Esto es como poner a todos los microorganismos benéficos en una canastita y vamos a hablar de ellos. También hay muchas clasificaciones, ¿verdad? Cuando usted lee así literatura sobre microorganismos benéficos, a usted le sale que hay algunos fermentadores, otros, bueno, un montón de características y usted dice, ay, pero no entiendo. Entonces, lo que lo vamos a intentar ver para esta charla, ¿verdad? Como para mayor comprensión, es, vamos a separarlos como por los reinos, ¿verdad? O por las características, digamos, vamos a separar bacterias, hongos, microalgas y protozoarios. Entre las bacterias benéficas, tenemos bacterias que hay por ahí, si algún día se ponen a investigar, van a leer que hay bacterias fotosintéticas, productoras de ácido láctico, fijadoras de nitrógeno y actinomycetos. Todas ellas tienen funciones súper importantes para el suelo, para las plantas y para básicamente todo el resto del ambiente. Y tal vez ahorita más adelante vamos a ver una imagen que lo ilustra mejor. Pero, por ejemplo, las bacterias fotosintéticas y las fijadoras de nitrógeno, ellas ayudan en la nutrición de las plantas, ellas ayudan a descomponer o fragmentar, por decirlo así, los nutrientes que están en el suelo, la materia orgánica, y se la dan de comer a las plantitas por las raíces. Las productoras de ácido láctico, por ejemplo, ellas al producir ácido láctico modifican el pH que está en el suelo, la acidez del suelo, y hay otros patógenos, los cuales son muy sensibles a la acidez del suelo, entonces son antagónicas a ellos. Eso significa que los van a alejar, o sea, o los van a controlar. Eh, Luego también tenemos los actinomicetos, que son las bacterias que forman también, que forman como hifas y que se asemejan a los hongos, pero en realidad son más son bacterias, no son del reino fungi. Y todas ellas, como les decía, cumplen funciones importantes para la nutrición de las plantas, la remediación de los suelos, también para efectos, por ejemplo, esto del cambio climático, porque ellos retienen también carbono y carbono en el suelo, evitando que vaya a la atmósfera, y también el nitrógeno que a veces afecta tanto, ¿verdad? Por ejemplo, el de los pesticidas, ellos también lo pueden degradar y hacer que las plantas puedan absorberlo fácilmente. Entonces, vean qué importante, en serio, es como los beneficios que tenemos, bueno, que hacen ellos en el ecosistema. Con respecto a los hongos, para hablar de hongos, también hemos escuchado tal vez de las micorrizas, que las micorrizas en realidad son eh, diferentes hongos, hay diferentes tipos que se hacen alianza con las raíces de las plantas. Entonces son hongos que, por decirlo así, hacen un trato ahí con las raíces y algunos hasta las penetran, ¿verdad? Con ciertas estructuras que tienen y por ahí les dan de comer a la planta ciertos nutrientes y las plantas les intercambia otros. Es una simbiosis. De las micorrizas también, ¿verdad? Y toda hasta puede ser hasta una idea romántica de todo, cómo los árboles se comunican por debajo de las raíces, gracias a las micorrizas, se comparten agüita, o sea, es una relación, o sea, súper bonita, ¿verdad? Y todo eso está pasando en un suelo que supongamos está completamente sano, ¿verdad? Y equilibrado. Luego, bueno, cuando hablamos de hongos, también bueno, hay dos tipos, están los hongos filamentosos y las levaduras. En un suelo también podemos encontrar esos tipos de hongos benéficos, ¿verdad? Los hongos, algunos filamentosos, también son hongos antagonistas. ¿Qué significa eso?
que por competencia desplazan o también depredan otros hongos que son patógenos para las plantas o para los animales, incluso para nosotros. Y hay otros que son entomopatógenos. Eso se utiliza mucho para el control de plagas, que son hongos que un, atacan los insectos, bueno, no atacan, los parasitan. Entonces, los controlan. Eh, También son hongos que podemos clasificar como benéficos. Y luego también hay microalgas y protozoarios. Para efectos de esta charla no los incluyo mucho porque lo que vamos a aprender a hacer no, no, no se centra como en ellos específicamente, pero se conocen microalgas que son usadas para purificar agua, para, sí, como para limpiar incluso hasta, bueno, también algunos hongos. Voy a pasar la diapositiva porque aquí se ilustra mejor. Ah, no, mentira, a la que sigue de esa. Pero digamos, hay unas algas que se usan también para la remediación de cuerpos de agua. Y los protozoarios también son, algunos compiten también y se alimentan de otras bacterias que son perjudiciales. Todos estos podemos hablar así en términos generales que son organismos benéficos en el suelo. Se encuentran en el suelo también. Entonces, entre las funciones, como para sintetizar, podemos ver que los microorganismos, desde el suelo, desde su trabajo en el suelo y su hábitat, ellos aportan y tienen funciones, bueno, ecosistémicas también en el ciclo de los nutrientes. Ellos sirven en la descomposición de la materia orgánica, o sea, por eso es que no estamos inundados, ¿verdad? De un montón de cadáveres de animales y de plantas y de todo. También en el reciclaje de nutrientes, eso es lo que les decía, también con respecto a los gases y mantener un equilibrio también en la atmósfera, en la fertilidad del suelo, aumenta la disponibilidad de nutrientes porque degradan la materia orgánica. La planta no puede agarrar el nutriente y es como si nosotros tuviéramos una manzana que fuera del tamaño de una bola de básquet y nos la quisiéramos echar toda la boca de un solo, no se puede. Entonces, lo mismo pasa con las plantas, ellas no pueden agarrar así como la materia orgánica y comérsela, sino que los microorganismos son los que la ayudan a procesar esos nutrientes en cambio de otras cosillas que las plantas les dan. Formación de humus, que eso sería como formar el suelo. Y lo que les decía de los micorrizas, esta imagen que se ve aquí es como, no, es como una manera fácil de ver esas relaciones, ¿verdad? De esa simbiosis. Aquí hay un esquema que es de un área que se llama la rizósfera, es una parte que es como la que está más pegadita, por decirlo así, a las raíces de las plantas, en donde suceden esos intercambios de nutrientes entre las plantas y los microorganismos, entre las plantas y las micorrizas y otros individuos pequeñillos que andan por ahí, para que más o menos se hagan como una idea de lo que sucede. También, bueno, los microorganismos benéficos sirven para el control biológico. Eso es súper importante para la agricultura. En la agricultura convencional se han obsesionado con matar y matar y matar y matar plagas, y matar y deshacerse y queremos matarlos a todos en la naturaleza. No es así. La naturaleza controla. Se controlan entre las distintas especies, como les decía ahora, los benéficos y los patógenos. Ellos ahí están en una lucha. Bueno, en una lucha no, o sea, se controlan entre sí. Eh, También, como les decía, los microorganismos ayudan a la filtración y purificación del agua, así en la naturaleza. Eso sucede sin nuestra intervención. Bueno, eso es más que todo una pinceladita de las funciones de los microorganismos. Acá podemos ver en esta imagen que varias de estas funciones, pero un poquito como más ilustradas. Podemos ver lo de la regulación del clima, acá como están transformando. Acá podemos hablar de igual, del reciclaje de nutrientes, ¿qué es esto? Que es ellos utilizan ciertos nutrientes. A veces, por ejemplo, hay unas bacterias que no necesitan tanto nitrógeno, entonces lo transforman y eso lo absorbe la planta. Eh,
ayudan al crecimiento de las plantas, al buen desarrollo de ellas, para que una planta, para que un cultivo, por ejemplo, una planta se desarrolle bien, necesita todo tipo de nutrientes, igual que nosotros, no solamente fósforo, potasio y nitrógeno y carbono como lo echan en la agricultura convencional. Ellos necesitan hasta micronutrientes así, de magnesio y otras cositas que nosotros también. Eso se transmite a la planta, esos nutrientes, y la planta crece completa y se forman todas esas estructuras. Y si nosotros nos alimentamos de esa planta que también está completa con todas sus estructuras formadas, eso se va a ver reflejado en nosotros también, en nuestra estructura y en nuestra composición. Eso es como para que veamos de importancia, que en serio hayan suelos con microorganismos y esas funciones. Como les decía, también el control de plaga. Por aquí hay un dibujillo de una gallina ciega con Beauveria, perdón, con Bacillus thuringiensis, que es un hongo, no, mentira, aquí está, con Beauveria baciana, que es un hongo entomopatógeno. Eh, Ellos ayudan al control. Y también hay investigaciones, y esto yo los invito a buscar, de investigaciones no me acuerdo si es la tricoderma, que es también un hongo antagónico y súper usado en la agricultura y en un montón de bioremediación, que puede también degradar aceites en el agua y todas estas cosas que nosotros le vertemos a la, ¿verdad? Incluso también hay otras investigaciones de microorganismos degradando plásticos, ¿verdad? Pero eso nada más es como en términos generales que todas las cosas que hacen los microorganismos. Como podemos ver hasta ahora, en este montón de beneficios que les hemos encontrado, a veces difiere un poco de tal vez la manera, no sé, tal vez va cambiando con generación en que en que nosotros hemos crecido temiéndole a los microbios, ¿verdad? Que, es, que no es tampoco un miedo tan infundado, porque a eso vamos a pasar ahora con el tema de la salud ambiental y los microorganismos. Eh, en nuestros desórdenes, ¿verdad? De que tal vez teníamos un sistema equilibrado y llegamos nosotros y lo impactamos y lo modificamos y quebramos algunos de esos ciclos y procesos, pues en algún momento siempre va a haber algún microorganismo que se vaya a estar más presente que otros. Y es ahí donde nos enfermamos, donde hubo una epidemia de cólera y aquí, y es donde nacieron todos estos miedos a los microbios, digamos, ¿verdad? Porque así les llamamos. Y tal vez se dejó de lado todo ese campo de beneficios que también ellos nos aportan. Y por eso es tan importante este tipo de charlas, porque así volvemos a retomar esos conocimientos que ya están y podemos usarlos para remediar las cosas que ya con las que hemos tal vez no hecho también. Entonces, por eso es que quería hablarles también de la salud ambiental. Voy a leerles aquí un término un poquito rápido que dice que la salud ambiental, voy a ver cómo es la salud ambiental comprende aspectos de la salud humana, incluidos la calidad de vida y el bienestar, que son determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. Eh, Esto básicamente es la relación de nuestra salud con el ambiente. Pero si nos ponemos a filosofar qué es salud y qué no es salud, y que si la salud es solamente la ausencia de la enfermedad o también influyen otras cosas, no nos da el tiempo. Entonces nada más vamos a entender por salud que es un tema también integral y que también así como interfieren factores físicos y químicos, biológicos, ¿verdad? También son los sociales. Por ejemplo, un ejemplo, eh, qué sé yo, necesitamos tener acceso a agua potable. Tal vez pueda que haya agua potable, pero ¿usted tiene acceso al agua potable o no? Usted es una persona que vive, ¿verdad? Que sus condiciones tal vez vive más lejos, ¿verdad? Ahorita en Costa Rica nosotros somos muy privilegiados en ese sentido, bueno, hasta ahora, pero en otros países no. Entonces, para que tomemos en cuenta que no solamente es como
algo físico, ¿verdad? También involucra unos ámbitos sociales. También la otra parte de la definición dice también a la teoría y práctica, que salud ambiental también se le conoce a la teoría y práctica de evaluación, corrección, control y prevención de factores ambientales que pueden afectar de forma adversa la salud de las presentes y futuras generaciones. En un inicio, tal vez como humanidad, no teníamos una conciencia de que el ambiente, el entorno, influía realmente en nuestra salud. Y esas situaciones empezaron a evidenciar cuando empezó la revolución industrial y estaban estas fábricas con carbón y las personas se empezaron a enfermar. Ahí, hasta ahí fueron como cuando se empezaron a dar como ciertas relaciones, ¿verdad? Y entre que sí, bueno, yo creo que sí nos enfermamos porque si estamos, si hacemos esto, esto nos pasa. Pero todavía no se le da como realmente un peso a esa relación. Más adelante pasó a ser como una situación más como de estudiar como desde la epidemiología, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Que habían ciertas enfermedades que se daban bajo ciertas condiciones y esas cosas. Y fue hasta como en los años 90, cuando ya vino, y entre los 80 y 90, cuando ya se empezaron a dar estas cumbres por la tierra y todos estos acuerdos internacionales, que ya se define como el término de salud ambiental y se crea una conciencia de que realmente todas nuestras acciones afectan nuestra salud y eso va en dos direcciones. Nuestras acciones impactan el entorno y el entorno nos impacta a nosotros. Y eso es algo que no podemos evitar. O sea, hay factores de la salud ambiental que son naturales, que ya están ahí. Por ejemplo, hay lugares donde naturalmente existe mucha radiación y no podemos tal vez establecer asentamientos ahí, pero hay otros, por decirlo así, problemas que nosotros hemos modificado el ambiente tanto que nosotros somos los encargados, así como lo modificamos de resolver esto y de trabajar en eso, ¿verdad? Eso básicamente es la salud ambiental. ¿Qué trabaja la salud ambiental? Pues trabaja todos estos puntos. Como les decía en esa historia un poco antes, ¿verdad? De cómo se fue desarrollando el término y todo, se le han quitado y puesto temas, pero en realidad tiene que ver con absolutamente todas nuestras actividades, todo lo que hacemos como seres humanos, porque todo tiene un impacto. Y no vamos a ver obviamente todos estos puntos, porque esto incluso es una lista casi exhaustiva, o sea, no está completa de todos los factores en lo que la salud ambiental puede trabajar. Pero para relacionarlo con este tema y reducirlo un poquito, vamos a hablar relacionados todos estos áreas con los objetivos del desarrollo sostenible. Tomándolo como central, la salud y el bienestar, porque bueno, necesitamos tener salud y bienestar, porque si no, no podemos hacer nada, si no, no podemos tener una calidad de vida, disfrutar de nuestras familias, disfrutar de nuestro entorno, ¿verdad? Y esto relacionado con las áreas en las que trabaja la salud ambiental, también se relaciona con hambre cero, que ahí vendría toda la parte de la producción de alimentos, la seguridad alimentaria, cómo se producen, qué afecta, qué parte de todos estos procesos de la producción de alimentos nos afectan a la salud, agua limpia y saneamiento. Esto es el acceso al agua potable y el saneamiento es el correcto manejo de las excretas, en este caso, y para charla no vamos a hablar solamente de las de nosotros, también de los animales. Ciudades con sostenibles, la salud ambiental también trabaja sobre asentamientos humanos, ya sean rurales o urbanos, y todos los impactos y todo lo que se necesita que nosotros creamos, la, digamos, ciudades, verlas como si fueran ecosistemas, ¿verdad? La producción y el consumo responsable. Este tema también tiene mucho que ver con economía circular. Todos estos conceptos siempre se van a relacionar. La acción por el clima y la energía. Todos, bueno, ya les digo, esos son como para resumirlos en pequeñito, áreas en las que se puede trabajar desde la salud ambiental.
Ahora, también hay otros nuevos conceptos que son conceptos emergentes. Em, Está el nuevo concepto que es una salud o One Health, que es como también desde la Organización Mundial de la Salud, en el que ya no solamente se ve la relación de la salud humana con el medio ambiente, sino que también se toma en cuenta la salud animal como un elemento muy importante y tiene todo el sentido del mundo. Eso es como cositas que se le han agregado a los conceptos. Y por último, ¿verdad? El concepto más reciente es el de salud planetaria, que este expone la interdependencia entre los sistemas naturales de la Tierra y el bienestar humano, promoviendo acciones que mantengan la estabilidad de los sistemas planetarios fundamentales. Esto es salud ambiental, esto es en soluciones basadas en naturaleza, esto es bioremediación, esto es, como les decía, economía circular, porque es algo que no sé por qué en algún momento de nuestra historia como humanidad lo perdimos. Es ese sentido de que si el planeta donde vivimos funciona de una manera, ¿por qué nosotros queremos hacerlo funcionar de otra? De verdad, a mí me recuerda todo esto, el anuncio como cuando, bueno, hace mucho tiempo ya no lo volvieron a dar, que era de Preserve the Planet, que decía que todos somos una, no, que la vida es una tela y que solo somos uno de sus hilos y que todo lo que hagamos a esa tela nos lo hacemos a nosotros mismos, que eso básicamente está basado como en una carta de un jefe nativo americano, mandó el presidente de Estados Unidos, tiene una historia ahí, pero tiene demasiado sentido porque es cierto, o sea, todos estamos interconectados, así las micorrizas conectan los árboles por debajo del suelo, nosotros somos parte de esa red y, eh, y es una relación que no podemos romper. Entonces, por eso es que, bueno, parte de esta charla está enfocada en eso, ¿verdad? Desde la lupa de la salud ambiental, porque una vez que uno se pone esa lupa en que todo está relacionado con todo y todo realmente al final de cuentas nos va a repercutir, es que, ¿verdad? Uno empieza a ver cómo es la lupita de la salud ambiental. Aquí, para ya ir aterrizando y relacionándolo con los temas de los microorganismos, nos vamos a enfocar en estos tres, en el agua y saneamiento, en desechos sólidos y protección del suelo y sistemas alimentarios y agropecuarios. Entonces, con el agua y saneamiento, ¿qué tiene que ver esto con los microorganismos? Pues tiene que ver mucho, pero muchos de estos microorganismos que vimos son degradadores de la materia orgánica y muchos incluso se utilizan para ya se utilizan en sistemas de tratamiento de agua, los normales, porque un sistema de tratamiento de agua tiene bueno, ciertos niveles, podríamos decirlos, o pasos, está el tratamiento primario, el secundario, y en el secundario, creo, si no me equivoco, es donde se deja trabajar a los microorganismos. Eso suena muy bien, pero resulta que no todos tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Eso es una noticia tal vez ya un poquito vieja, porque es como el 2018, pero es como lo más reciente que puedo encontrar, en que, y si yo más lo entiendo acá, el 13% de las viviendas no tienen conexión con el alcantarillado sanitario, o sea, no hay tratamiento. Entonces, y tal vez el otro 70% de personas que tienen tanque séptico, no sabemos si, en qué condiciones tal vez está. Y claro que tiene que ver esto con la salud ambiental, con lo que nos va a afectar a nosotros después, si no logramos buscar maneras de que esto eh, se trabaje de una manera diferente. Y en esta parte nosotros podemos utilizar microorganismos como aliados para remediar ya sea el agua, como lo está haciendo en el proyecto de Río Urbano también, con lo de las esferas, o también mejorando sistemas de tratamiento de agua. Incluso yo siempre siento que o sea, yo siento que va a llegar un momento en que los baños secos, yo no sé si han escuchado de los baños secos, van a dejar de ser solamente algo que se hace en las fincas orgánicas y creo que en algún momento todos vamos a tener a necesitar uno porque no podemos seguir haciéndole eso al agua, ¿verdad?
Y todo eso tiene que ver con el trabajo que realizan los microorganismos en la degradación de la materia orgánica, ¿verdad? Luego, para seguir con la parte de desechos sólidos, esto lo tomé de esta página de 360 Soluciones Verdes, pero me pareció que está muy claro que más del 50% de el material de los desechos sólidos que nosotros enviamos a los, no sé cuántos ya eh, tenemos en Costa Rica, creo que nos va a quedar como dos el otro año, algo así estaba viendo en las noticias, al relleno sanitario es más, es más de la mitad. Todo eso, si nosotros supiéramos hacer, si le dejáramos tal vez de tener tanto como desconocimiento, cosita, porque yo he hablado con gente y a veces no les gusta tal vez compostar porque, no sé, se les ha llenado de moscas o gusanillo o algo así, entonces como que existe ese como desconocimiento, ¿verdad? Ese mundo microbiológico que nos puede ayudar a solucionar este problemita que es estar enviando los desechos biodegradables a que estén ahí mezclados con otros desechos, provocando gases de efecto invernadero, provocando, generando vectores en las comunidades que están alrededor de estos lugares, porque realmente no tienen una tecnología que realmente evite todo eso, generando lixiviados que se van a filtrar seguramente por el suelo y que a la larga todo eso nos va a afectar en nuestra salud planetaria, ya vimos, porque todo está conectado. También la protección del suelo. Eh, bueno, cuando nosotros hacemos compost, nosotros estamos haciendo suelo. Eso está completamente relacionado. Y bueno, eso también como para ver en qué aspectos se puede relacionar, ¿verdad? Y el tercero que habíamos dicho en sistemas alimentarios agropecuarios. Acá, completamente en agricultura convencional, en la manera en que producimos o se producen la mayor parte de alimentos en el mundo, pues se nos ha olvidado la existencia de los microorganismos y de que el suelo es un organismo vivo y todas esas cosas bonitas que les dije antes. Y es como, sé que digamos, bueno, ahora todo eso empezó con lo de la revolución industrial y que el ser humano es muy inteligente y creó insumos y cosas para que pudiéramos acabar con el hambre y todo este cuento que era que fue como empezó la revolución industrial, pero resulta que con ella rompimos un montón de los ciclos que les enseñé al puro principio de la charla. Básicamente, el uso es medio de los agroquímicos, lo que hace es acabar con la microbiota, con los microorganismos del suelo. Y entonces, ¿qué pasa con ese suelo? Como vimos las funciones de los microorganismos, si aunque tenga materia orgánica, no va a estar biodisponible, esa es la palabra, no va a estar disponible para que pueda ser absorbida por los cultivos. Entonces, ese es otro efecto de las cositas que hemos hecho que tenemos que ver cómo lo remediamos. Sé que ahorita estamos inmersos en un sistema en el que cambiar las cosas no es como un chasquido así de los dedos, que ya mágicamente mañana toda la economía se va a ajustar para que de verdad todo el mundo empiece a producir orgánico y dejen de verter agua ilegalmente a quebradas y estas cosas, pero estas iniciativas, por ejemplo, son las que representan el inicio de todo ese cambio, porque honestamente, como vamos, no se puede continuar. Ya vemos el ejemplo, por ejemplo, tristemente en la zona de Cartago, como no hemos empezado a ver los efectos en la salud, realmente no está comprobado, no hay una investigación que diga que la incidencia de cáncer en Cartago o en las zonas aquí alrededor tienen que ver con el uso de agroquímicos, pero eso a veces no se da de un día para otro, ¿verdad? Eso se da con el tiempo y lo que sí tenemos es la confirmación de que hay fuentes de agua en estos momentos que están contaminadas. Y si nosotros aprendiéramos a hacer uso de los microorganismos, devolverlos a la tierra, aliarnos de ellos realmente para que sean los que sigan
manteniendo esos ciclos en la producción de alimentos, muchos de estos problemas se podrían evitar. Entonces, eso es como en grandes rasgos, porque podemos hablar de esto y sacar cada, ¿verdad? Uno de los puntos por separado de qué cosa afecta, qué afectamos, qué nos afecta, y infinitamente y no terminaríamos, ¿verdad? Pero entonces, hablando de todo eso, ¿verdad? ¿Qué técnicas accesibles nosotros podemos hacer para poder utilizarlas y empezar ese cambio que necesitamos? ¿En qué? Voy a ver un momentito, en la remediación de suelos, en la creación de nuevos sistemas agroalimentarios, en el saneamiento de agua, ¿verdad? Hay muchas, ¿cómo les digo? Hay muchas tecnologías, hay muchas técnicas que incluyen microorganismos, pero ahorita les voy a hablar de solamente dos. Les voy a hablar de microorganismos de montaña y les voy a hablar de técnicas de compostaje como bokashi, porque las dos son muy ricas en microorganismos y ellos son los protagonistas de la charla de hoy, entonces por eso vamos a hablar de esas dos. Em, Microorganismos de montaña sólidos. Tal vez algunos ya han escuchado hablar de ellos, tal vez no. Tal vez han escuchado hablar de microorganismos eficientes y básicamente esto es un consorcio, se le llama, de microorganismos, o sea, son un grupito de microorganismos que fueron estudiados por un señor japonés que ya no me acuerdo cómo se llama, porque soy muy mala para recordar nombres, pero básicamente es como están conformados por algunos de los que ya les mencioné antes, ¿verdad? Son bacterias fotosintéticas, actinomicetos, bacterias productoras de ácido láctico y levadura. Muchos de estos son bacterias que fermentan, entonces, y también son bacterias que requieren poco oxígeno, o sea, podríamos decir que son fermentaciones anaerobias, y estas producen sustancias y también generan este tipo, son el hábitat para este tipo de bacterias, de microorganismos que nos van a ayudar a mejorar los suelos, nos van a ayudar a degradar materia orgánica, ya sea presente en suelos o presente en agua o presente en, bueno, ahorita aquí tengo, creo que ya sí, aquí tengo algunas de las funciones. Em, Ayudan, ¿verdad? En la remediación del suelo y el mejoramiento porque descomponen materia orgánica, inhiben crecimiento de otros microorganismos. ¿Por qué, digamos, en la agricultura convencional se utiliza tanto pesticida? Porque se perdió ese control biológico que estábamos hablando al principio. También acelera la eliminación de semillas, ¿verdad? Pues hay evidencia de eso. También para sistemas agroalimentarios controla malos olores de las moscas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de saneamiento y de las excretas, no solamente de nosotros, sino que también de los animales? Y las personas, hay personas que tienen mal manejo tal vez de gallineros, de cerdos, de animales así de corral, incluso de los propios animales de la casa, los microorganismos eh, sirven para controlar esos olores porque son degradadores de la materia orgánica y hay patógenos ahí que hacen que huela feo y entonces ellos van a llegar ahí a competir y eso se va a controlar, ¿verdad? Luego también mejora la digestión de los animales de la granja. A veces nosotros también tomamos probióticos para mejorar nuestra digestión, pues estos microorganismos le pueden ayudar a los animales también, y también son efectos hormonales en las plantas. Y bueno, hay un montón más de cosas que pueden hacer. ¿Qué se hace, verdad? ¿Cómo se hacen? Los voy a tratar de explicar rápidamente porque la verdad es que son bastantes diapositivas. Estas diapositivas de aquí para adelante son parte de eh, de las charlas de abonos orgánicos. Entonces, la verdad es que sí están completas, están muy completas. Bueno, para la parte de la recolección se necesita hojarasca. La hojarasca se encuentra en el mantillo, puede ser, bueno,
hay gente que le dice mantillo, hojarasca, es en realidad la capa superficial de hojas que puede encontrar usted en un parque, en este caso nosotros recolectamos de bambú, eh, en un bosque o así. Hay ciertas, bueno, cuestiones con esto de recoger hojarasca del bosque, porque obviamente yo no quiero que todas las personas que estamos aquí conectadas nos vayamos a recoger 4 sacos de hojarasca a un bosque, porque, o sea, ¿qué estamos haciendo, verdad? Tampoco así, pero hay ciertos lugares donde nosotros podemos buscarlos, qué sé yo, tal vez a un ladito de la casa de nosotros hay algún parquecillo ahí, que hay un arbolillo y usted puede ir a agarrar un poquitito, llevárselo para su casa, si usted tiene campo. A mí me ha pasado que yo me he traído hojas, las dejo ahí como, yo tengo una huertita, entonces la dejo como al lado de la huertita y cuando me voy a fijar y levanto las hojas, ya tienen el montón de actinomicetos, que son estas cositas blancas que se ven acá, resaltadas. Esos son como el tipo de hojas que nosotros estamos buscando. Hay otras maneras también que yo he visto que hay personas que hacen trampas para atrapar microorganismos. Lo que pasa es que ahí también podría ser que se vengan algunos que no queremos. Entonces sí, con eso yo creo que hay que tener un poco más cuidado. Pero con la hojarasca está bien. Aparte, eh, bueno, si ya tienen un sistema de producción, pues sí habría que organizarse qué tanto van a estar necesitando microorganismos, pero si uno lo va a utilizar para los animalitos de la casa o para hacer así como en el barrio y para estar usando para uno, yo creo que no es necesario estar extrayendo cada rato, ¿verdad? Hojarasca y estar yendo, ¿verdad? Pero para que sepan, esa es la base de la reproducción. Aparte de eso, bueno, aquí estamos hablando, ¿verdad? Eh, 2 sacos de mantillo de bosque o 2 sacos de hojarasca de bambú, uno o lo otro. Luego, un saco de semolina. Ahorita en la otra presentación les voy a explicar más a fondo para qué se utiliza cada cosa, cuál es la función de cada cosa, pero ese más que todo es como para el de los microorganismos. Un saco de semolina, un saco de granza, medio saco de carbón, se ocupa levadura, se ocupa melaza, la melaza es la que les da la energía, y se ocupa un estañón con tapa hermética. Esta mezcla que está acá, esta es para llenar un estañón, pero digamos que si usted se organiza con más personas y tal vez, bueno, tal vez si tienen el estañón, también se puede hacer en cubeta, nada más que esta proporción es la que sí se tiene que mantener, pero ustedes lo pueden hacer en una cubeta, también con tapa hermética. El procedimiento se extiende todo como en una capa de 10 centímetros. Lo primero que se extiende es la hojarasca y luego se le va agregando la semolina o los demás ingredientes que se tengan. Se puede poner toda la cantidad del ingrediente de una sola vez o qué sé yo, ponen un poquitito de hojarasca, un poquitito de semolina o un poquitito del otro y luego vuelven a poner hojarasca arriba. Esto lo único que se necesita es que quede bien mezclado y homogéneo, ¿verdad? Para que haya crecimiento en todos los elementos, ¿verdad? Y bueno, se necesita revolver la melaza con agua, puede ser las 2 partes de agua y una de melaza. Lo que queremos aquí es que quede como más líquida para poder ponérsela a toda la mezcla y entonces se llegue a un 40 o también 50% de humedad. Si es necesario agregarle más que esto, entonces se le agrega más, si no, y no. ¿Cómo nos damos cuenta de la humedad? Nos damos cuenta con el método del puño, que es que si está muy seco se va a desboronar. Si está humedad perfecta, no va a escurrir y va a mantener una forma. Y si está muy húmedo, va a empezar a chorrear. Y nosotros queremos que quede como así. Eso con la experiencia se va viendo. A veces, bueno, si queda muy húmedo, ¿qué peligros puede ser? Puede ser que nos crezcan patógenos, microorganismos que no queremos y que se pudran en realidad. Y muy seco, los microorganismos se van a desplazar por el agua, entonces no van a poder como abarcar todo el espacio, el espacio que ellos van a necesitar, o sea, todo el material que estamos usando. Bueno, una vez que se mezcla todo el material, se compacta bien dentro del estañón. Aquí tenemos un estudiante metido en el estañón,
compactando bastante. Y luego se cierra. Una vez que se cierra, es muy importante etiquetarlo y que permanezca cerrado. Se puede dejar de 22 a 30 días. Y dicen que se puede guardar por muchos más años. Lo que pasa es que la idea es usarlo, ¿verdad? Pero imagínense que si ustedes hacen uno de estos, entre mucha gente, va a durar bastante. Esto que les acabo de explicar es la parte de cómo hacerlo cuando son sólidos. Tienen diferentes usos para cuando están sólidos. Se pueden usar así nomás ese acerrín que va a quedar al final o esa composición que es como más parecido a acerrín, no, no va a ser tierra, va a ser como toda esa mezcla. Se puede como tratar como de picar un poquito, de romper, ¿verdad? Y eso se puede usar para baños secos si tienen. em, bueno, pero principalmente las personas lo hacen, bueno, se puede incorporar al suelo también, pero principalmente se hace también para la elaboración de los microorganismos, pero en versión líquida, ¿verdad? Esto se hace con estos materiales, que es son muchos menos. Se usa 10 kilogramos de 8 a 10 de microorganismos sólidos, un galón de melaza, 200 litros de agua sin cloro. Eso es importante porque si no vamos a matar los microorganismos. Puede ser de río o de lluvia, o bueno, hay personas que dejan el agua ahí que se por no sé, bastante tiempo, y luego un estañón de plástico de 200 litros. Eso es para un montón, ¿verdad? De litros. Y un saco. El procedimiento que se hace es muy sencillo. Se toma la materia, se pone dentro del saco, se amarra bien y se le pone como una cuerdita para que esté como flotando, como en el medio del estañón, que no esté como caído en el fondo ni tampoco flotando arriba, sino como en el medio. Y se empieza a agregar el agua y a mezclarle la melaza. Una vez que esté lleno, se tapa. Este proceso, si es una fermentación anaerobia, entonces va a necesitar una válvula de alivio, que es esto que está acá. Hay unas válvulas que venden ya hechas, pero las personas que hacen, ¿verdad? Que son tan ingeniosas, pueden hacer una de estas que son mucho más fáciles y es como con silicón, una manguerita y aquí se pone la botella de agua con un agua hasta como por la mitad y eso va a hacer que el gas que se va a producir acá salga y no entre. Este gas que sale de acá se puede usar también para, bueno, hay otro sistema, ¿verdad? Que se me ocurrió comentar, que por ejemplo, si usted quiere limpiar semillas, ¿verdad? Asegurarse que no tienen bichitos, usted puede poner otro tarrito abajo, como hacer una cámara de gases. Entonces usted le conecta esta manguera a ese otro tarrito para que el gas que sale de acá caiga en el tarrito, en donde están las semillas, y entonces esas semillas ahí, si tiene algún gorgojo o algo ahí, un bichillo andando, se va a morir porque se queda sin oxígeno. Ese es como dato adicional. Bueno, en este procedimiento, ¿verdad? Para seguir, em, a los 4 días, ¿verdad? Se van a formar los hongos, a los 8 días van a crecer, empezar a crecer las levaduras y a los 15 días, perdón, a los 8 días se forman las bacterias y a los 15 días los hongos. Después de 15 días ya se puede usar y este mismo saco que se saca así es como se ve la superficie de los microorganismos. Ese saco se puede volver a hacer hasta 2 veces. Ahí tengo que correr porque ya casi se me va el tiempo. Bueno, en eso las aplicaciones son, em, se puede aplicar a las plantas de forma foliar, se puede aplicar en el control de plagas en el suelo, sirve para la germinación de las semillas y así líquido es como se puede aplicar en los gallineros, encima, no sé si ustedes compostan las heces de perro o gatos en su casa, sirve para inocular, digamos, esas, ¿verdad? Si ustedes lo compostan en un ladito, y también controla enfermedades y crecimientos en las plantas. Y bueno, aquí voy a hablar rápidamente del bokashi, que también en el tema microorganismos
todos los compost van a tener una carga de microorganismos. Nada más que hay ciertas técnicas que son más, hay digamos, ¿cómo les? Hay compost, digamos, diferentes técnicas, entonces ahí tal vez van a haber más de unos que de otros. En el bokashi es también muy conocido porque parte de los microorganismos que tienen son hongos, bacterias y actinomicetes. Los actinomicetes son estas bacterias que forman hifas, parecen hongos, pero son bacterias. Y las funciones que ellas tienen son muy importantes porque ellas incluso hasta producen aminoácidos para las plantas, son súper degradadoras de la materia orgánica, entonces ellas van a liberar poco a poco los componentes orgánicos que están acá en el suelo. Entonces se dice que es un compost inmaduro por eso, porque el proceso va a seguir, ¿verdad? Y se va liberando así como poco a poco en el suelo. Bueno, con los materiales se necesita estos materiales que están acá, 4 tacos de tierra, un saco de semolina, un saco de granza, otro saco de gallinaza, perdón, me lo brinqué, un saco de carbón, un saco de galón, un galón de melaza y 125 gramos de levadura. Hay cosas opcionales que se le pueden poner, pero la verdad, con esto es acá. Hay gente que hace el bokashi solamente con la tierra, la semolina, las gallinas. No le pone muchas de las demás cosas y la melaza, obvio. Pero son recetas. Ya les digo, lo importante aquí, por eso les voy a explicar para qué sirve cada uno, es entender para qué sirve cada cosa y saber con qué la puede uno sustituir o no. La parte también de lo de la cosa particular que tiene el bokashi es que usa excretas. Ustedes hacen otro tipo de compost, no sé, compost casero en su casa con los residuos de la cocina, va a tener una composición al final diferente. Y en este caso es porque también se puede usar para el tratamiento de las excretas de animales. Lo vamos a ver aquí ahorita. Bueno, que se ocupan tierra y mantillo. Esto trae diferentes tipos de microorganismos, trae nutrientes y minerales y también aporta estructura al compost. Que eso después se va a aportar al suelo. O sea, si el compost tiene estructura, todo eso va a ir al suelo y recuerden que nosotros queremos los suelos, queremos que los suelos estén bien. La semolina, la semolina alternativas puede ser el afrecho, la harina de coco, yuca o plátanos, o yuca o plátanos picados. Esto aporta un medio de cultivo, aporta proteínas y carbohidratos, que recuerden que esto va a ir al suelo y luego esto va a ir a las plantas. Micronutrientes y también, bueno, que son compuestos para el desarrollo microbiano. Eh, el carbón funciona más que todo como nicho, como para que los microorganismos tengan un lugar así como más donde vivir. Eh, se puede sustituir con madera quemada, ¿verdad? Sin barnices o químicos. Y también a veces hay que tener cuidado qué tipo de madera se usa, ¿verdad? Que no sea una madera de un árbol que no se pueda extraer, ni tampoco un pino o un ciprés, porque traen otras sustancias que no permiten que los microorganismos crezcan. Luego, la gallinaza también se puede tomar como alternativa a la caballaza o excretos de animales monogástricos. Entonces, como ven, en este tipo de compost también se da un tratamiento a las excretas. Eso aporta proteína, nitrógeno y nutrientes. Y granza, que se puede sustituir por pasto picado, hojas de bambú, acerrín, borucha. Esto aporta estructura, carbono, materiales ricos en celulosa bueno, las actinomicetas les gusta mucho la celulosa y la lictina. Y la melaza, que la melaza aporta la energía y otros nutrientes. Y la levadura, que la levadura también es como para ayudar en el proceso de fermentación y como les decía, al bajar el pH, también evita que microorganismos patógenos crezcan. Todo eso se puede complementar con
con otras cosas, pero honestamente no voy a hablar de ellas porque no quiero tampoco enredarlos mucho, que van a aportar como más componentes, al final de cuentas son como más nutrientes. Y el proceso es básicamente, es muy parecido, se colocan todos los ingredientes, se hace una mezcla homogénea, humedad al 50%, y aquí viene algo muy importante, que se tiene que dejar en forma de volcán no más alto de 1,20 m, eso es para cuidar la temperatura. Se deja en un lugar techado con, bueno, un lugar techado y tapadito con sacos. Y aquí viene nada más un dato importante del bokashi, que necesita mucho volteo. El bokashi es una fermentación aeróbica, entonces necesita oxígeno. Y también para controlar la temperatura, porque es una fiesta de microorganismos. Entonces ellos van a generar demasiado calor. Y si generan mucho calor, les va a pasar que se van a morir. Entonces, para estar intentando controlar eso, lo que se necesita hacer, primero se voltea 2 veces al día, hay que estar controlando que no suba más de 50, 60 centígrados la temperatura, y luego se voltea después del tercer día, se voltea cada día y se va disminuyendo la altura hasta que ya se vea completamente gris, que significa que ya está listo. Así se tiene que ver, es una belleza de Actinomycetes y huele a bosque, porque ellos son los que le dan ese olor particular. Bueno, ¿en qué aplicaciones se puede hacer? En almácigos, en eras, en camas. Este abono bueno, es un abono que no se ha degradado completamente, como les decía, entonces es útil para suelos pobres en materia orgánica. Así sea el suelo del jardín de ustedes, es importante que el suelo sea vivo, porque ya vimos todos los beneficios que obtenemos, o sea, desde el suelo, ¿verdad? Incluso controlar los gases. Y ya para ir terminando, bueno, esto es una esfera como las que ha estado trabajando el Río Urbano. Como les digo, las aplicaciones de estas dos técnicas pueden ser para la bioremediación, para el propio compostaje de nuestros eh, residuos domiciliares, para sembrar en la casa o en proyectos o en el barrio o mejorar el suelo, porque sí, y igual acá, y también para el manejo de las excretas de animales y hasta las de nosotros también. Y bueno, ya, muchas gracias. Y lo que les quería decir aquí es que otra vez dejaran la imagen de que todos somos redes, como los micorrizos, y que así deberíamos trabajar en todos los aspectos. Y ya, eso sería. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir ya, ¿verdad? Ok, Apenas me dio el tiempo. muchas gracias, Milagro. Sí. Gracias por todo lo que nos compartiste. Aquí tengo varias gente en lista y bueno, y se nos viene sumando la lista, pero bueno, ya ahorita me actualizo con la lista. Recordar, bueno, la parte dinámica de preguntas es con micrófono abierto, entonces es más bien que le damos según el orden como fueron haciendo las preguntas o levantando la mano, notamos una lista y eso es el orden como abrimos o compartimos para que con micrófono abierto le hagan la pregunta que la compañera. Entonces, creo que primero está el compañero Alessandro. Entonces, dale, adelante. Hola, Milagro, mucho gusto. Estuvo Hola. muy enriquecedora tu práctica. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Eh, Varias gracias. cosas ahí me resonaron un montón, especialmente ese Ay, último muchas truco gracias. para el gas y las semillas, ¿no? Para matar los bichitos de las semillas. Ah, sí, 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 Siempre se puede te digo, buscar, es muy sí, sencillo. Ujú. voy a buscarlo bien porque sí me gustó mucho. Mira, yo te tenía una pregunta, pero Ah, no sé si viene, digamos, si cabe a la plática o no. Pero bueno, la planteo y ahí ya tal vez se puede como discutir un poquito o decir por qué no se puede responder o así. Pero bueno, la pregunta es ok. cómo calcular la periodicidad y cantidad de microorganismos benéficos que requiere una masa de agua, sea un pozo de riego, una laguna, un río. Bueno, para serte muy honesta, para serte muy honesta, a mí ese se me va de las manos, porque más que todo la experiencia que yo tengo es trabajando como en agroecología, pero
es que eso tiene que, bueno, ¿ya viste las otras charlas de Río Urbano? Sí, soy muy Sí, fan. O sí, tal vez tú sí, puedas decirme, no, digamos, porque es que a sí. quién puedo preguntarle eso. Bueno, ellos tuvieron una charla súper buena de remediación de cuerpos de agua, no me acuerdo qué era, que tenían Sí, la el vi. señor más experto y a él le puedes preguntar tal vez, Sí, porque sí, yo la escuché esa, pero sí, bueno, lo que te puedo decir es que con eso hay que, digamos, cuando es agua, sí, yo sería cuidadosa también por todo esto, ¿verdad? Del oxígeno disponible y que a veces tal vez, no sé, como el problema que pasa con la eutrofización con las microalgas y todo eso, entonces sí, a veces es como de más cuidado, pero sí, ese no te la podría responder yo. Ale, pregúntame en 6 meses por aquello. ¿Cómo? Sí, En seis, sí, en 6 meses, en 6 meses te tengo la bueno. respuesta. Ok. Bueno, sí, entraron fuerte con las preguntas. Alonso, tú también ya has preguntado lo mismo. No, porque ya hay que hacerlo, si no solo lo estamos ahí echándole perfume. Eh, Sí, sí, Bueno, sí, yo sí. conozco, voy a De hecho, aportar algo de una plática que dio un man de bioremediación de Perú. Y él decía, lo malo ujú, es que yo no recuerdo el área del pozo de riego, perdón, de la planta de tratamiento. Pero él decía que era una aplicación primera masiva de líquido, bueno, de como lo venden ellos, de 400 litros. Y después una diaria de 70 litros. pero eso es agua, digamos, en movimiento o no en movimiento. Sí, pero no como la de un río. Ok, Sí. ok. Pero es que, es por como ejemplo, si una recuerde planta de tratamiento. ajá, Ujú, en Perú, sí. sí. Y recuerda que cuando llegaron los japoneses, como en el 2015, nos dijeron que 5 años se tardaron en limpiar este río en Japón, ¿no? O sea, también como que el río era un río urbano, ¿no? Entonces, de ahí 5 años, ¿qué tanto medía ese río? Es como lo que hay que ver. Ujú. Ok, Ah, gracias. Bueno, cuando sepa me dice. Sí, no, ahí hablamos cuando vaya, me daría mucho gusto conocerte. Sí, sí, sí. ok. Así. Gracias, Alessandro. Le paso la palabra al compañero Manuel. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Milagro por todo el conocimiento que nos ha aportado el día de hoy. Sí, mi pregunta es, ¿cuánta cantidad más o menos yo hago material muy poco, no hago cantidad de sacos ni estañones porque el material se me puede perder, ¿verdad? O sea, aún así que dure un año, 1 o 2 años, perder el material, también la cantidad de guardado no es recomendable. Realmente, eso lo sé, ¿verdad? Entonces, y no lo voy a gastar completamente en un año, voy a tenerlo ahí mucho tiempo guardado. Entonces, yo hago en pocas cantidades, entonces a la hora de hacer más o menos cantidades de un, de un tarro azul, de los pequeñitos, pequeñitos, igual en Ujú, anaeróbico, ya hago la mitad, ¿verdad? Entonces, más o menos las cantidades como son de 2 kilos, más o menos. Pero ¿cuánta cantidad de material de hojas del micelio de montaña, o sea, material puro, ¿verdad? De la montaña, es necesario ya para reproducir en un mes los microorganismos de montaña? pues me estás diciendo que de microorganismos de montaña los haces en un, Igual, la misma así, manera, el M&M sólido, de la misma manera, pero en un estañoncito más pequeño, en el más más pequeñito. sí, de los pequeños, no sé, como de 55, por ahí anda de 55 capacidad de litros, ¿verdad? Ok, en, Más o dame un menos momentito la mitad. para buscarte aquí. ¿Vos tomaste anotación de las cantidades que yo Digamos, muestré acá? sí, bueno, siempre son como cantidades de 3 sacos o un saco, ¿verdad? Todo un saco, Sí, ¿verdad? Y ya eso genera sí, casi el porque estañón de 180 litros, sí, ¿verdad? sí, Y ya eso para exactamente, mí eso es lo es que te iba a demasiado decir. material.
Sí. Bueno, a ver, La cómo pregunta lo es puedo sí, decir? es cuánto material orgánico de la montaña uno puede recolectar. Digamos, ahí estaba hablando de 2 sacos de material de montaña, de Sí, sí, hojarasca, pero ¿cuánta sí, cantidad sí. mínima podría ya hacer Es que microorganismos? digamos que si vos, digamos, a ver, esto es, como yo les decía a ustedes, esto es una receta que lo importante es conocer como los principios de para qué sirve cada cosa. Los microorganismos, si vos le agregas medio saco a esa mezcla, a esa cantidad a ese tañoncito, te van a crecer. No es como que por echarle, si le echas medio saco, un saco, digamos que la receta dice un saco, pero le echaste medio, no es como que ahí no te va a funcionar. O sea, sí hay ciertas proporciones que se tienen que cuidar, pero, pero no es como, o sea, ellos se van a reproducir y al final van a abarcar todo. Yo digo que ahí tal vez no es tanto que si no te cabe el saco, o sea, puedes ir a recoger un saco y irlo agregando mientras vos veas que en la mezcla que te cabe dentro del tarro se vea distribuido la hojarasca homogéneamente. Y ya ahí vos vas a calcular cuánto es lo que vas a ocupar para ese tarrito. Me explico, porque al final te vas a crecer. Es que, digamos, lo que no quiero es como que se vayan a limitar o algo así, porque tal vez tienen un poquitito menos o un poquitito más de la hojarasca, por ejemplo, porque por ejemplo hay otros métodos que utilizan la reproducción de los microorganismos y lo que usan son trampas que se han colocado previamente en el bosque. Y las trampas son como decir pelotitas de arroz que se ponen, ¿verdad? Se entierran un poquitito como en vasitos y vos después las vas a recolectar. Y eso vos lo echás a la mezcla. Entonces, al final de cuentas, no es como que yo te diga, bueno, al final van a necesitar 50 vasitos de esos por estañón, sino que puedes ir midiendo vos mismo como las proporciones. Entonces yo diría que si vos vas y recolectas medio saco para ese estañoncito tan pequeño, con eso va a ser suficiente. Muchísimas gracias. Sí, ¿Quedó claro o no? sí, ya con una cierta cantidad, ya sí se reproducen de, con eso ya se reproducen para poder ejercer ya una microbiología. Entre más, sería Sí, como más idóneo porque es más homogéneo, ¿verdad? Como dice usted, hay más sí, cantidad de material al final vos, para alimentación exacto, al de final vos, microorganismos. uh-huh. Sí, al final vos ves que a veces en las mismas mezclas decía, se puede inocular con microorganismos. Vos le puedes agregar microorganismos de una mezcla previa y ellos van a crecer si vos les das las otras condiciones que ellos necesitan. Si les das por ejemplo, la semolina o el carbón para que ellos agarren como ahí nicho y entonces crezcan ahí mientras estén bien distribuidos. Muy bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muy Bueno, bueno, quedo ya con la solución puesta a mano y manos a la obra para poderlo eh, aplicar, ¿verdad? En el campo. sí, Gracias. gracias a usted. Gracias, Manuel. Por acá, en un momento había levantado la mano el compañero Mauricio Osorio, no sé, porque luego vi que la bajó, pero no sé si todavía estás con interés. Sí, adelante, entonces, Mauricio. Adelante. No sé si tienes el Perdón, micrófono. estaba Ahora, poniendo el Ya. micrófono, disculpen. sí, te escuchamos. Milagro, muchas gracias a todos por la participación y por estar aquí. La verdad, más que una pregunta, tenía un aporte que hacer. Muchas veces en las charlas y bueno, conferencia y todo lo que se escucha, siempre nos enfocamos como en la solución del río, en la solución del compost, en la solución de la agricultura, pero pocas veces escuchamos la solución hacia nosotros. Entonces, mi aporte quería darlo en términos de que podemos hacer esa misma mezcla
que mencionó Milagro, pero para uso personal. Entonces, en mi experiencia, yo lo hice, cambié la melaza por miel de abejas y cambié la semolina, que vendría siendo un carbohidrato, por una harina orgánica. En este caso usé avena. Una avena orgánica, la molí un poco más, la hojuela, la hice harina y entonces mezclé la tierra de bosque con la miel y la avena. Y la metí dentro de un frasquito de Pequeño Mundo, de esos que son de vidrio y que tienen un cierre hermético con un hule blanco. Y eso lo dejé fermentar por un mes, fechado, eh, bajo, o sea, que no le pegara el sol, en un lugar fresco y seco. Y el resultado fue exactamente el mismo que en grande, respondiendo un poco a la pregunta del muchacho anterior, fue igual en pequeñito, creo que usé menos de 1 kilo y obviamente menos de 1 litro de miel y se fermentó. Y después eso me lo comía, así en pedacitos, para aumentar la microbiota intestinal. Que eso es un súper elemento porque si yo estoy bien, también puedo estar bien con el ambiente, ¿no? Si yo estoy mal y no tengo una buena salud, no voy a ir al ambiente porque no va a tener energía. Entonces, por ahí les dejo ese aporte. Y lo otro que les quería comentar, que muchas veces se habla de buscar el microorganismo en el bosque, pero en todos los sitios relativamente no degradados, o sea, no voy a ir a buscar el microorganismo a un lugar donde estén aplicando agroquímicos, que sea donde cultivan papas en Cartago. Sin embargo, si yo vivo cerca de una quebrada, cerca de un parque donde no hay un pequeño bosquecito, o incluso en el mismo jardín de uno deberían haber microorganismos de montaña, que bajaron de la montaña y lograron sobrevivir ahí. Se los comento porque en algún momento un señor que yo ayudé les enseñé cómo a reproducir los microorganismos, ellos estaban en Alajuela, en un lugar muy feo y que parecía muy contaminado. Y empezamos a buscar, a buscar, a buscar en el borde de una quebrada y encontramos una cepa blanca. Y esa fue la que se reprodujo porque era la más cercana al lugar. Por ende, era la más autóctona que podía descomponer rápidamente unas montañas de basura que tenían, que generaban mucho aroma y mucho problema. Y al final se solucionó buscando una cepa local más que estar comprando un microorganismo benéfico de laboratorio. Entonces, ahí les dejo esos 2 tips por si los quieren aplicar en el futuro. Gracias, Mauricio. Nada más para agregar a lo que dijo Mauricio, sí, digamos, estos son procesos que enseñamos como una receta y que igual se pueden variar siempre y cuando se entienda para qué servía cada cosa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como ellos hicieron ir a encontrar una hojarasca, yo les estaba contando que yo me había ido a un parquecito, traje unas hojillas, las dejé por ahí y luego le creció el actinomycete. Ese mismo yo así como estaba, yo lo agarré y lo eché en mi compostera. Eh, la idea es eso, es que entendiéramos como cuál es la función y entonces nos arriesguemos también a hacer todas estas prácticas al final de cuentas, sabiendo que es para eso, para la degradación de la materia orgánica. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Y yo me tengo en lista. ¿Lo sigo yo? Ah, Eh, entonces, bueno, por ahí tengo otras personas, pero bueno, voy a anotar aquí, perdón. Ok, nada más aquí, mientras voy apuntando aquí a los compañeros, tengo en realidad ahorita, tenía una pregunta, surgieron otros dos. Eh, por ejemplo, digamos, nosotros teníamos una duda, digamos, cuando hacemos esferas, de estas esferas de barro con estos microorganismos, eh, de ahí, cada vez que hacemos puede ser que salga, no, que no salgan igual, ¿verdad? Entonces, hay una consulta más bien en cómo saber que se cultivaron correctamente, o si, digamos, en el sentido, digamos,
no sé si deberíamos tener alerta con algún color raro que de repente aparezca y que no Ujú. sepamos. O sea, lo normal es que estén peluditas, blancas, tal vez un poquito verdes, eh, pero no sé, como alguna indicación de qué está bien o qué sería común y qué no sería común y que había que ponerle atención. Eso como primera pregunta. Ah, bueno, esa. Sí, eso es muy importante. Por eso es que cuando yo estaba montando esta charla, no quise tampoco andar mucho como en la captura de microorganismos en la montaña, porque ya les digo, esta charla da para hacer un curso entero. Pero, ¿por qué? Porque a veces nosotros vamos y capturamos y entonces creemos que todos los que vienen en la captura están bien. Y realmente si está en el suelo y está la vida y van a haber algunos que se van a colar de los que no queremos. Entonces, por ejemplo, están los blanquitos que ya sabemos que son los actinomicetes, hay otros que son como blanquitos y también peluditos que son bueno, que son bacterias como la Beauveria, eh, ay, se me olvida, yo soy malísima para los nombres científicos, pero esos son benéficos. Verdes pueden ser, sí, los penicillium, que son como los que colonizan el pan y los limones que dejamos en la refri. Y esos sirven también. Y también tenemos, están los tricoderma, que ese es como un súper famoso, que sirve para un montón, ese es de color verdecito musgo. Cuando hay colorcillos rosados, morados, rojos, muy como coloradillos, esos no los queremos tanto porque si hay algunos conozco que son nematófagos, o sea, que comen como los nematodos dañinos para los cultivos, pero es que la mayoría de esos colores son patógenos para cultivos, entonces em, son fusarium y otros que provocan enfermedades. Ahora, con lo de las esferas que me contabas, de hecho, así fue como llegué aquí, porque yo fui al taller de las esferas con la curiosidad también a ver de cómo era que las hacían, porque honestamente yo nunca había elaborado esferas. Pero yo estaba hablando con Urpi de eso. Yo siento que al hacerlas con productos que ya vienen, podríamos decir, estandarizados, tal vez no digamos testeados, ahí casi que tienen la seguridad de que están hechos bien, porque va a crecer lo que dice el producto. Yo pienso que ahí el cuidado debería ser cuando, si ustedes deciden ya hacer los microorganismos ustedes y hacerlos en las esferas, que no crezca ninguno de esos colores o asegurarse que cuando los hagan, hacerles un análisis para asegurarse que la microbiota que va sea la microbiota que queremos, ¿verdad? Pero yo siento que si se hace, bueno, igual, apegarse al proceso, a entenderlo, el de la fermentación, eso da también mucha seguridad de que no crezcan patógenos, porque en esos procesos dice, se han hecho ahí así y se han estudiado porque se comprueba que en las condiciones de fermentación que se dan en el proceso de microorganismos de montaña, no va a dejar que los patógenos crezcan. ¿Verdad? Como por ejemplo, que el pH es ácido, entonces ahí van a haber otros organismos que simplemente no van a sobrevivir. Entonces, más que todo es como eso, es como tener cuidado en el proceso, sí ponerle atención a los colores y sí. ¿Te aclaré la duda? ¿O todavía no? Con esto, O- y nada más otras dos preguntas rápidas. Nada más ahorita me surgió la duda de por qué se le llaman microorganismos de montaña. Eso es una, que tal vez es bastante sencilla. Y la otra es más bien de lo que decía el compañero anterior. Por ejemplo, digamos, o sea, ¿qué es mejor en ese caso? Digamos, aplicar, digamos, microorganismos de laboratorio, bueno, pues, no sé si, digamos, sí, cultivados en laboratorio o de la misma zona. O sea, como cultivados sí, en la es misma zona. importante. No, sí. Siempre es mejor lo local. En este caso, digamos, bueno, pero te voy a decir la de microorganismos de montaña. El término que yo conozco así como que estaban estudiando, que utilizaba este señor japonés, es microorganismos eficientes, y es porque son esos, porque hacen que los procesos sean más eficientes.
Pero microorganismos de montaña, honestamente no sé de dónde salió realmente, pero básicamente es porque son los que están en el suelo y tal vez nosotros pensamos que la vida en el suelo, en la montaña, es como más rica que en otros suelos y no, en realidad vida microscópica hay en todos los demás suelos, ¿verdad? Pero, este, pero sí. Y con lo de los laboratorios y lo local, cuando nosotros vamos, a ver, como todos estos temas se relacionan de solución basada en ecosistemas y bioremediación, y nosotros queremos replicar esos procesos ecológicos en nuestros sistemas, ya sea de tratamientos, de agua, de compostaje, todo eso, siempre va a ser mejor utilizar los microorganismos que están adaptados al ecosistema más cercano, o sea, a nosotros. Es lo mismo como, por ejemplo, las personas, como él decía, las personas que hacen fermentos. La misma microbiota de uno es la que fermenta los alimentos y en la preparación, y eso es lo mismo que te aporta, está más adaptada a vos. Es lo mismo en los ecosistemas. Yo pensaría eso, ¿verdad? Eh, que es mejor usar la que está adaptada a cerca de ese río, de ese lugar, porque no es lo mismo, qué sé yo, el clima más alto que ir a la costa con esos mismos microorganismos, ¿verdad? El cuidado que yo tendría ahí, tal vez es que los que ya se compran que están elaborados, ¿verdad? Puede que no estén adaptados a la zona, pero es que uno sí tiene la seguridad. No estoy diciendo que vayan a comprar un montón de microorganismos, ¿verdad? Estoy diciendo como que analizando como la situación en los pros y los contras, sería que esos ya vienen asegurados que son esos microorganismos, ¿verdad? Ujú. Pero siempre, ¿verdad? Siempre es mejor lo local, siempre es mejor el que está adaptado, porque si lo queremos es replicar el ecosistema, al final de cuentas es eso, ¿verdad? Sí, en ese caso, digamos, estar tratando más bien de hacer análisis de lo que se cultivó. Sí, yo creo que sí, yo creo que sería mejor y así se estudia cuál es la microbiota también que está ahí creciendo en esos ecosistemas y tal vez ahí salgan otras cosas más interesantes que hacer con ellas o no sé, ¿verdad? Ok. Bueno, Se conoce gracias. más. Sí. Bueno, Alejandro creo que también aporta en relación a esta consulta. Ale. Sí, Ah, hola. bueno. Es que eso de los microorganismos, de por qué se llaman así, me apasiona un montón. Y hay una cosa, hay una rama que se llama la etnografología, que estudia como la etnografía de cómo se entiende el suelo desde las cosmovisiones. Y yo he investigado mm, un poco y entendí que, bueno, los microorganismos eficientes los denominó el doctor Iga como en los 80s. Después en los 90s vino el método Yadam, que le llaman IMO, o microorganismos indígenas, que son las trampas de arroz que decías, ¿no? ujú, Luego lo que yo entiendo es que llega un japonés que se me olvida el nombre a Costa Rica, que era de la AICA, y enseña esa tecnología a los ticos, y ahí se expande por Centroamérica y México. Entonces, como que la forma pedagógica de él, por al ver tanto paisaje de montaña, fue como desarles microorganismos de montaña, igual que en Nicaragua. Pero también hay gente que les dice semillas del ujú, bosque, en Costa Rica y en Nicaragua, semilla de bosque. Eso es como muy bonito. Luego me di mm. cuenta que Ese va a ser lindo, sí. En Honduras, en una comunidad lenca de origen maya, le dicen, o su abuelita le decía alma del bosque. Entonces, y en Mm, México, por ejemplo, hicieron una clasificación de suelos mayas y la compararon como con una clasificación de suelos occidentales y se dieron cuenta que a los suelos negros o al humus, o donde están los microorganismos de montaña, los actinomicetos, se llamaban Calabluum. Entonces también este alma del bosque y este Calabluum como que nos dicen que los microorganismos es una tecnología que no se usa desde el doctor Iga, sino mucho antes de eso, ¿no? Es como una ujú, tecnología ancestral de ujú. recuperación ambiental y de conocimiento del lugar donde se vive. En Chile le dicen suelo vivo y hace poco fui a Colombia y una señora me dijo que su abuelito le decía monte de vida. Entonces también va cambiando según la cosmovisión y los lugares y eso también es muy bonito entenderlo en función del paisaje. Y hay que comer Mm. MM, apoyo lo que dijo Mauricio. Bueno, Sí, Bueno, bueno, gracias, Ale. gracias. Por aquí habían dos personas que me pareció levantaron la mano, nada más me confirman. Era Dani Valle. Dani, ¿me confirma si vos habías levantado la mano?
Es que estás por ahí. No, sí, no, fue una equivocación, lo que quería era felicitar y aplaudir, pero voy a aprovechar para hacer una acotación. Cuando ustedes decían que cómo saben que, el proceso fue bien hecho, digamos, o que no hay otros microorganismos que no son benéficos. Yo había llevado también había visto una charla de esta, no es la primera vez que escucho, y las características principales de que la mezcla tenía microorganismos eficientes y no había, digamos, intrusos, entre comillas, era el olor, ¿verdad? A lácteo, ¿verdad? De los bacilos y los benéficos, eso era uno. Y creo que el sistema anaeróbico no permitía que se formaran, digamos, otras cepas de microorganismos no benéficos. Entonces, no sé si estaré equivocada en ese concepto que tengo, pero eso sí nos habían dicho, que si olían mal era porque definitivamente ahí habían, digamos que no eran microorganismos de montaña todos, sino que ya se había contaminado, ¿verdad? Esa era mi acotación. Gracias. Gracias, Dani. Sí, muchas gracias por ese aporte para agregar. Sí, es cierto, lo del proceso, ¿verdad? Que estábamos diciendo que si uno confía en el proceso, que lo hizo bien, no deberían haber, ¿verdad? Y es por eso es que también no hay que estar, a veces la gente es como muy manitas, entonces es como lo están abriendo para olerlo, ¿no? Eso no lo tienen que abrir porque si no, sí pueden llegar otros microorganismos y ahí sí huele podrido, huele feo. Y tienen razón lo del olor, sí. Toda la razón, más bien, gracias. Le paso la palabra a Carol, dijo, macrobiótica. Microbiótica, perdón. A la macro Carol. A Hola, Carol. Alon. Hola. Hey, Milagro, muchas gracias por este refrescamiento. Había hecho un taller hace un buen rato, ya unos años. Tenía muchas ganas de refrescar y me llegó este correo con semejante invitación. Muchas gracias. Y también a Mau por lo que, por lo que mencionó de la microbiota también alimentándose de ahí de un bokashi para humanos. Me pareció rajado. Mi pregunta es como básica porque yo nunca me he mandado a hacer bokashi justo porque tenía esa idea de que todo era gigante y no se me había ocurrido este tema pues de hacerlo en pequeñito. Pero bueno, yo no tengo gallinaza, pero tengo gataza. Que no, Mau me había dicho pues que sí, que puedo, digamos, usar los residuos de mi gato, pero no me queda claro, digamos, si tendría que usar como bokashi, por ejemplo, para inocularlas o más bien puedo usarlas como parte del bokashi o cómo las puedo tratar para incorporarlas en todo el proceso. Sí, bueno, a ver, es que en este tema de mezclas de compost y de fermentos y de todo esto, todo puede pasar, ¿verdad? Y no, y como les digo, no es como una receta en piedra, pero sí hay ciertos como principios que sí se tienen que cuidar. En el caso de la técnica de bokashi, al menos la que yo conozco, sí importa la cantidad por el hecho de que se tiene que cuidar la temperatura. En parte, la fermentación del bokashi tiene que, digamos, al usar excretas, ¿verdad? Sí, son beneficiosos Excretas porque era tienen la un montón de palabra, gracias. excretas, sí. Gatitaza, qué lindo. Se pueden usar. Lo que pasa es que, bueno, si hablamos a ver, es que no quiero enredarlos tampoco, ni tampoco quiero decirles que no se puede, porque todo es posible en el compostaje, nada más que yo creo que ahí ya no sería tanto bokashi, porque el bokashi sí tiene una parte que habla de la altura, de la altura del montículo de montoncito que uno hace. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esa altura que es 1,20 m, la temperatura calienta, ¿verdad? Y eso hace que muchos de los microorganismos patógenos que se encuentran en la gallinaza, caballaza, gataza, perraza o manaza se vayan a morir.
¿verdad? Ujú, Entonces, ajá, entonces digamos que luego ahí, ¿verdad? Es como esta lucha. Por eso yo tal vez sí se puede compostar, o sea, de fijo sí se puede compostar las caquillas de los gatos y de los perros. Nada más que en esos procesos de compostaje de materia fecal, digamos, de más que todo de los organismos monogástricos, ¿verdad? Como nosotros, lo que ujú, hay que tener cuidado es con los patógenos. Entonces, en procesos de compostaje, sí uno tendría que asegurarse la parte de la temperatura, mm, porque también no solamente a veces son bacterias, sino también a veces hay parásitos y los parásitos son muy vivos. Los ujú, parásitos se toman unas formas ahí espaciales para sobrevivir. Entonces, ujú, digamos que hay muchas partes que la temperatura es la que influye en que eso se elimine. Entonces yo ujú, más bien con lo de los animalillos, yo lo que tendría sería cuidado. Al menos en mi caso, nosotros compostamos las cacas del gato y del perro en una esquinita y eso yo igual, llega cierto tiempo que yo lo saco y yo lo uso, pero no lo uso obviamente para mi huerta, ujú, porque no, yo no lo estoy teniendo ningún cuidado realmente en que si se calentó, si no se calentó, digamos, mis gatos nunca salen ni nada, pero ¿verdad? Hay que tener como cierto límite y cuidado cuando también se habla de eso. Ahora, em, sí lo puedes compostar, pero tal vez no en esa técnica específicamente. ujú. Ok, gracias. Bueno, Sí, con gusto. Mauricio Y, creo que y quería puedes ponerle agregar. actinomicetes. Sí. Yo, Ok. Mauricio creo Ujú, que quería agregar algo. Sí, Mauricio. con respecto a los animales que comen carne, porque sí, efectivamente es mejor utilizar, pueden utilizar, incluso en Chile hay un caso muy interesante que el limón que usted le llama el limón criollo, allá se llama limón de pica, porque Pica es un lugar en el norte donde reciclan toda el agua de la ciudad, que obviamente viene con humananza, y la mandan y riegan los limones, después de haber pasado por todo el proceso de la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, eh, coincido con Milagro de, en vez que puede ser más riesgoso tirárselo a la huerta en una hortaliza como una lechuga, que tal vez ujú, llueva y salpique, ¿no? Este compost hecho de gato, para seguir con los gatos, y que ujú, pueda quedar una partícula de este compost que no haya degradado bien y yo me coma la lechuga con un poquito de alguna bacteria peligrosa que me vaya a hacer mal, ¿no? Para aclarar el tema de que sí se puede compostear, pero mejor colocarlo en un alimento que sea aéreo, ¿ok? Algún frutal, algún árbol ornamental, alguna planta que dé su fruto arriba para que no salpique. Nada más para aclararle eso a Carol, que tal vez ahí en mis carreras no le expliqué bien ese día que le dije, sí, sí, usala, pero tal vez en hortalizas jamás. ¿Ves? Yo sé que hay agricultores que sí usan caballaza eh, pero son animales que comieron solo zacate, ¿no? Pastos, hierbas, o usan el ujú, estiércol de vaca. Sin embargo, en la ley de agricultura orgánica no está permitido usar un biol sin haberse composteado antes. O sea, yo puedo usar la caballaza, pero tengo que pasarla por un proceso de compostaje para poder usarla en mi ujú, hortaliza. Se los comento porque yo tuve una huerta orgánica certificada y me leí la ley y sí fui cuidadoso en ese punto porque no quería ningún consumidor que me llamara y me dijera, Mao, tengo un coliforme fecal, por ejemplo. Llevé tu lechuga a un análisis y tenía coliforme. De hecho, tuve una muchacha que hizo análisis en la huerta y no habían coliformes fecales, increíblemente. Porque obvio, uno ya trabajaba, yo prefería hacer un biol cuando digo biol, un fermentado de frutas más que de estiércoles, justamente para evitar ese peligro, ¿no? Y también para aclararle a Carol que tal vez se hizo un enredo ahí con los microorganismos de montaña y con el bocachi.
Son dos cosas diferentes y tienen usos diferentes. Para mí el mejor de todos es el microorganismo de montaña o microorganismo eficiente, ¿no? Porque ese tiene aplicaciones para todo. Y cuando el compañero dice, ¿cuánto echarle al agua para recuperarla? Desde lo más poquito al máximo. No hay una receta. O sea, en mi caso, yo que estoy a la par de un río que lo veo a veces medio sucio por descargas de gente que tira aguas grises, yo le paso echando el líquido, digamos, estoy aplicando en mi jardín y le echo al río. Y si no, agarro microorganismo puro sin hacerle el proceso de la esfera y lo tiro. Entonces, recordemos que cada vez que llueva y ese material se vaya, va a inocular otra ribera y otra zona más abajo. Entonces, imagínense que si todos los que viéramos el agam estuviéramos tirando y aplicándole al humedal más cercano, no solamente al más contaminado, sino por prevención le voy a ir a tirar al río Uruca, o voy a salir con un poquito y se lo voy a tirar a una laguna que está por allá. Incluso, es más, hay que estarlo echando los tanques sépticos. Tampoco hay una receta, yo lo hago cuando me acuerdo. Ok, voy a echar un poquito de líquido y voy a tirar la cadena. Entonces mi tanque séptico se mantiene eh, saludable, ¿no? Y una manera de saber si está saludable es que no se taquea, porque recordemos que el tanque séptico pasa lleno de agua con, con el número 3, digamos. Y eso va al drenaje. Si el drenaje se taquea el tanque séptico. Entonces la salud de los dos es esencial. Entonces, ojalá estárselos tirando constantemente. Y si mi jardín tiene, mi tanque séptico tiene, ¿por qué no yo tener adentro también? Ahora, si no lo voy a consumir, pero al menos me revuelco con el perro y le hago cariño al perro, que se revuelca en mi jardín, que tiene MM, él me va a traer MM a mí también. No sé, ese era mi aporte, gracias. Gracias, Mauricio. Tenemos una pregunta más y ya luego cerramos. Le paso la palabra a Ania Leighton. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto escucharte, Milagro, y Alonso, muchas gracias por coordinar estas charlas que nos enseñan tanto. Y veo que aquí todos son expertos, solo yo estoy aprendiendo. Mi consulta, bueno, yo en lo que tengo experiencia es en compostaje y también en lombricultura, nada más. Lombricultura con las caquitas de las cabras y de ovejas y de una yegua. Y quería saber, que me explique el Milagro, cómo con microorganismos podemos ayudar el tanque séptico de la casa. Muchas gracias a todos. Ay, disculpe, ¿me puede preguntar de nuevo? Como que se le cortó justo la pregunta. Sobre el tanque séptico, cómo con microorganismos podemos ayudar. Es que estoy muy resfriada, por eso me oye medio raro. Disculpas. Ya no, es que se le cortó. Bueno, primero decirle que no es que nada más hace un montón, ¿verdad? Porque ya tener mi lumbricompost es muy carga. Ya sea manejo a esas, ¿verdad? No, en el tanque séptico básicamente es como seguir los mismos principios. Em, el tanque séptico, bueno, primero empieza desde el uso de los productos desde la casa. Entonces, a veces sí gente que lava con mucho cloro y todo eso va para el tanque séptico y el cloro lo que hace es desinfectar y desinfectar es eliminar microorganismos. Entonces, tal vez puede usar productos de limpieza del baño que sean tal vez más orgánicos, que podría ser como que se descompongan más fácilmente, ¿verdad? A veces yo he escuchado como que del vinagre,
el bicarbonato, que al final de cuentas sí, tal vez pueden alterar un poquitito ahí, ¿verdad? No, pero no son tan fuertes como echarles cloros o otras cosas, destapacaños y esas cosas, ¿verdad? Al tanque séptico, porque al final, si se mueren los microorganismos que están ahí en el agua, en los lodos que bajan y que se asientan, si se mueren ahí van a quedar. Es lo mismo que en un suelo. Yo creo que se me olvidó mencionar como esto y nada más así como para terminar rápido. En el suelo puede haber un montón de materia orgánica, pero si no hay microorganismos, nada pasa, ahí va a quedar. Igual que en el tanque séptico, puede estar un montón de materia orgánica, pero si los microorganismos ¿verdad? Que empiecen a descomponer, probablemente va a durar mucho más tiempo en descomponerse y eso va a hacer que se llene, ¿verdad? Entonces puede estarle agregando microorganismos líquidos en fase líquida. Incluso, este es otro tip, pueden buscarlo en internet porque ya no me da chance de encontrarlo, de explicarlo mucho, pero hay una manera de reproducir solamente las bacterias acidolácticas, que son amantes de las heces. Ellas aman comérselas. Entonces, usted puede reproducirlas en la casa, es un método súper fácil. Hay que poner arroz en agua que no sea clorada, dejarlo un tiempo que se fermente. Esa agua luego usted la pasa a otro, le pone melaza o tapa dulce. De a las instrucciones las pueden encontrar ahí en cualquier videillo o y los van a encontrar. Y ese líquido que van a tener al final son los lactobacilos, que son los mismos que a veces se toma uno como probiótico, que le dan a uno unos paquetitos para mejorar la flora intestinal, y esos los está echando al tanque séptico o a las caquillas de los gatos o a las caquillas de los perros. Es como les digo, este tema es gigante. Pero eran como nada más centrarme en un par de cositas, pero también está ese otro tip, el de las bacterias acidolácticas. ¿Ya? ¿Le quedó claro? Sí. Bueno, Sí, gracias. gracias, gracias, Ane. Urpi, que se coló ahí en la lista, pero bueno. Última pregunta. Bueno, lo mío nada más era un comentario. Primero agradecerle muchísimo a Mila por todo lo que nos compartió y bueno, también escuchándoles, ¿verdad? Creo que me llevo también la reflexión de lo importante que es conocer el lugar donde vivimos, aunque sea ¿verdad? Lo más cercano, el parque, observar cómo está el suelo, si hay microorganismos, no hay, ¿verdad? Creo que eso es parte como de poder monitorear nuestro entorno, ¿verdad? Y a veces queremos como cosas específicas y pasos y bueno, y cuáles son los parámetros, pero también es como ver, ¿verdad? Ese ecosistema de referencia que tenemos cercano. Eso es algo que se usa mucho en restauración ecológica, que es, ¿verdad? Van a haber lugares más degradados que otros, entonces ver esas diferencias, ¿verdad? ¿Qué vegetación hay? ¿Qué microorganismos hay? Eh, y bueno, ir experimentando y observando creo que es algo importante. Entonces, sí, yo creo que todo eso nos aporta muchísimo para seguir buscando estas formas de conectarnos mejor y mejorar nuestro entorno. Muchísimas gracias, Mila. Ay, gracias a vos. Sí, nada más. Perdón. Gracias, Urpi. Y bueno, nada más, por ahí nada más como estaban, digamos, una consulta aquí rápida por el chat, que mencionaba más bien una pregunta a Mauricio, que si le puede pasar el nombre del reglamento ley para cultivos orgánicos. Se los notas por ahí por el chat, o lo comentas rápido por acá. A Mauricio. Y bueno, nada más para ir cerrando, le pediría a la compañera Milagro que nos comparta unas palabritas de cierre. Ay, bueno, siento que me quedo como contenta de que siento como que se generaron muchas más preguntas y a veces eso es lo que abre puertas a más temas de trabajar y a más como curiosidad
Y la idea de esta charla era como que se comprendiera al menos un poquito del funcionamiento, que se volvieran visibles otra vez estos temas y a partir de ahí ya es de ustedes seguir investigando, leyendo y participando de esas actividades y ya saben, haciendo todas estas redes porque todo al final es, ¿verdad? Se conecta con todo. Y muchas gracias de verdad por esta oportunidad y esta conversación tan bonita que tuvimos. Gracias, Milagro. Ujú, Bueno, sí, también por prepararnos todo este material y bueno, y sentarnos ujú. estas bases, ¿verdad? Tan completa. Quizás nada más, bueno, igual agradecerles a las personas aquí presentes que nos han acompañado a lo largo de estas 2 horas. Quizás nada más aprovechar y invitar al próximo espacio de charla que tenemos, que bueno, estamos haciendo una extra, porque cada vez solamente que hacemos una por mes, pero esta vamos a hacer 2. Para el martes 19 de hoy en 15 estaremos abordando una charla sobre la categoría comunidades del programa Bandera Azul. Entonces, eso sería la noche del martes 19 de noviembre. Entonces, invitadas a acompañarnos y recordarles, los próximos días estaremos cargando esta charla, la grabación. Y bueno, por ahora no me extiendo más. De nuevo, otra vez, muchas gracias, Milagro. Y bueno, gracias a Gracias. todos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.